Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Seguimos adelante, amigos, y como cada viernes y dentro de 15 días tenemos la oportunidad de hablar de historia y venimos con el desarrollo del protestantismo en el Uruguay. Hemos pasado desde la época colonial, pasando por la Revolución Oriental, la Revolución Oriental no, las invasiones inglesas, obviamente la Revolución Oriental, la Revolución del Río de la Plata. Y bueno, ahora vamos a profundizar con la profesora Marcela Guerrero, licenciada, profesora, historiadora Marcela Guerrero. Un hecho fundamental dentro de la Revolución Oriental que tiene que ver con las escuelas lancasterianas. La verdad, me encantaría saber qué son, pero primero obviamente vamos a saludarla a ella y así profundizamos el tema. ¿Cómo anda, profe? Hoy vía Zoom y está desde el lugar de los hechos, desde un aula. ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué bien se escucha la radio. Me gusta estar de este lado también. Ah, bueno, sí. Después tenés voz de locutor. Ah, mirá, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, todavía no hablo así como el colocho. De acá se aprecia distinto estar ahí. Me gustaría estar ahí también, pero bueno, tenemos la tecnología y podemos estar. Sí, estoy acá en una clase que acabo de terminar hace un ratito. Y bueno, sí, para hablar también de educación, de las escuelas lancasterianas, así que un saludo a toda la audiencia. Sí, las escuelas tenemos que ubicarlas al final del periodo artiguista, en ese año que Artigas se exilia, ahí comienza estamos hablando de 1820. Sí, son del año 1820. Las escuelas lancasterianas en Uruguay, o lo que vendría a ser ahora, ahí todavía, la provincia cisplatina. Claro, coincide con la invasión luso-brasileña y a partir de 1821 va a ser la provincia cisplatina. Bueno, profe, dígame quién era Joseph Lancaster. Bueno, empecemos por eso, porque varias cosas que vos dijiste. Por un lado, claro que ahí no era Uruguay todavía, y que este método lancasteriano no solamente se utilizó acá, es un método que nace en Inglaterra. Justamente Joseph Lancaster es un cuáquero que crea este método. Según parece, hay como una confusión porque hay otro. Lo que sí es que son protestantes los que lo crean. Hay otro señor llamado Bell que también utilizó el método, y hay todo un tema, una discusión de quién lo creó, pero el tema que lo hizo famoso al método es Lancaster. Y nosotros lo conocemos como método lancasteriano, justamente en honor a él, que él nació en Londres, es un cuáquero, es un protestante. Bueno, profe, aquellos que nos siguen hace tiempo, hace un par de años, sabrán que nosotros estuvimos hablando de los cuáqueros y de sí, algunas reformas o después de las reformas, porque creo que estaban los anabautistas, la gente de Pedro Baldo, ¿no? Todas esas cosas que, si bien eso es la época de la Reforma, pero que después justamente los cuáqueros salieron por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Claro, ahí está. Nosotros fue uno de los movimientos que vimos y que tenían una manera de orar como que temblaban, no sé, una especie de movimiento, así que por eso se les denominó cuáqueros. Claro, que no tiene nada que ver con como es la levadura cuáquer, ¿no? ¿Cómo era la levadura cuáquer? La avena, la levadura. Pero bueno, que hay un cuáquero ahí. Sí, bueno, hay muchas cosas que tienen sus nombres y que si nos pusiéramos a investigar nos llevaríamos con muchas sorpresas, porque hay empresas o cosas que vienen de épocas que luego se va perdiendo el sentido, y eso pasa mucho en la historia de lo religioso. Como lo religioso, bueno, es un tema que hoy en día se está poniendo como de moda de nuevo, pero que hubo un tiempo como que era desgastado. A veces hay cantidad de cosas que vienen, que fueron fundadas, como digo, cantidad de profesiones y cosas fundadas por cristianos de distintas ramas,
Y después se secularizó, quedó el oficio, quedó la profesión, pero no se sabe. Así que bueno, capaz que habría que estudiar el origen de la avena Quaker. Yo la verdad que no lo sé. Profe, pero volvamos entonces a la escuela lancasteriana, las escuelas de la patria. Entonces, Joseph Lancaster fue el creador de este método. Claro. ¿En qué consiste el método? El método nace en Inglaterra en un contexto en medio de la revolución industrial, en que no todas las personas tenían acceso al estudio. Como ya sabemos, la educación hoy en día es un derecho universal, pero no fue así a través de la historia. Entonces las personas no tenían derecho a estudiar, y fue creado con el fin de que más personas pudieran ingresar a la educación. Tiene un sistema piramidal, y consiste en que un maestro puede enseñarle a muchas personas, porque un maestro forma un grupo de los alumnos. Como en toda clase, viste que siempre hay alumnos como que vos enseñás algo y parece que hay algunos que tienen una facilidad para aprenderlo más rápido. Todos tenemos distintos ritmos, distintas cosas. Por ejemplo, a algunos nos puede parecer más fácil una asignatura y otra nos cuesta. Claro, algunos son fáciles con los números y otros con las letras. Claro, son habilidades cognitivas propias y diferentes que nos hacen a la historia de cada uno. Si no, todos aprenderían lo mismo. Vos tenés alumnos que salen de sexto y pasaron por las mismas clases, y sin embargo han desarrollado habilidades distintas, que tienen que ver con su propia historia. Eso pasa, es humano que pase eso. Entonces, en estas escuelas de Lancaster, lo que hacía un maestro, preparaba un grupo de 10, por ejemplo, y esos alumnos que aprendían así, se encargaban de enseñarle a otros más chicos, y los otros a otros más chicos, y todo así. Entonces, es un sistema que podía hacer que un profesor solo pudiera atender a muchas personas. Muchos alumnos. Eso hacía que generaba más la igualdad en el sentido de tener acceso a la educación. Y lo que tenía que, como fue fundado por cristianos protestantes, lo que le enseñaban, o sea, el instrumento que enseñaban para enseñar era la Biblia. Leía un capítulo entero de la Biblia, por ejemplo, el maestro, cada día. En el caso de Uruguay, más que nada, ahí no es Uruguay todavía, como dijimos hoy, la provincia de Cisplatina, es una provincia invadida por Portugal, en primer lugar, y luego queda en manos de Brasil. Pero como el tema es que tiene una sociedad católica, entonces el método lancasteriano en América del Sur se adaptó un poco para que no... A las escuelas católicas, claro. A las escuelas católicas. Leer la Biblia fue como introducir el protestantismo a través de un método usado por el protestantismo, pero más veladamente, porque, como habíamos visto, no caía muy bien una sociedad, sobre todo que las autoridades son católicas, y las escuelas que había eran católicas. Leer una Biblia protestante, habíamos visto que tener la Biblia protestante estaba prohibido, y todavía enseñarla en una escuela que formar a tantas personas. Entonces lo que hicieron, Thompson, que es el que trae el método acá a Montevideo y a Río de la Plata en general, ellos lo adaptan para la realidad de las sociedades hispanoamericanas, o sea, de esa sociedad que todavía está en revolución, pero que tiene una matriz católica que va a resistir todo intento del protestantismo todavía. Entonces, es la primera vez que se puede implementar un método que es protestante y que se va a enseñar la Biblia protestante. Bueno, aquí, profe, yo, por ejemplo, hay las escuelas de la patria que fueron creadas en 1815 por el gobierno de Artigas. Durante el periodo de Artigas, claro. Ahí va, para educar a jóvenes como futuros ciudadanos republicanos. Sí. Si bien dice que esta información que yo extraje, que fue una experiencia corta, pero era como quizás también... Se empezó a ver cómo en ese caso como la provincia que quería quizás implementar la parte de educación, como que no era algo que quería sacar ese analfabetismo que hay, ¿no? Porque en ese momento sí, no era algo, un derecho como vos decías, ¿no? Y lo vemos muchas veces, incluso, y no es de extrañar que Artigas impulsara esas cosas,
porque él mismo sabía español y le enseñaba a los guaraníes que después y viceversa, cómo le enseñaba a los españoles guaraní, porque él también hablaba, ¿no? Esa enseñanza conjunta, ¿no? De todas las clases sociales, haciendo quizás también énfasis en sus ideas, ¿no? Que por eso es que más allá del mito de Artigas, es increíble cómo Artigas era un adelantado para su época. Sí, eso es bien interesante y varias cosas te quiero decir de eso. Una, que esas famosas escuelas de la patria, que es uno de los temas es otro tema menos conocido también del artiguismo. Se llamaron así escuelas de la patria y durante el artiguismo se fundaron varias escuelas que son antes de las escuelas castellanas, por supuesto. Y que la verdad que algo muy lindo es que hace poquito me enteré, salió hace poquito, pero el mes pasado, creo, una investigación de un historiador en el departamento de Colonia que estudió, que se llama así el libro, Las Escuelas de la Patria. Y es un aporte realmente para la historia, porque es uno de los aspectos, así como vimos el catolicismo de Artigas, este es otro, vamos a ver si lo contactamos, este es otro aspecto que se conoce poco, ¿no? Que durante el artiguismo hubo un esfuerzo, como vos decís, son 10 años de revolución, del 11 al 20, pero que hubo una preocupación por la cultura. Muy intensos, también, ¿no? Muy intensos con eso, con la importancia de la educación que veía Artigas. Aquí, por ejemplo, cuando se creó esa escuela hay una gran influencia de un frei, José Benito Lamas. Sí, claro, tal vez ahí justamente, claro, porque los que podían enseñar, los que tenían cultura como para poder hacer eso, es el clero, y Artigas aprovecha eso. Y bueno, y en el artiguismo hay una presencia importantísima del clero. Entonces, eso es muy importante. La importancia que se le da en el artiguismo, el principio de igualdad, como vos decías, de hacer para que las personas, porque ¿qué niño podía aprender su nombre, podía estudiar? Bueno, pertenecía a un sector social, en ese caso era un criollo o un mestizo que alguien le estuviera pagando el estudio, pero no, la gente no accedía al estudio. Entonces, esa preocupación de Artigas, unido a que la Biblioteca Nacional fue fundada por Artigas en 1816, en plena revolución, también es otra evidencia de la preocupación del artiguismo por la educación, por la cultura general, popular, porque una cosa es crear algo o dar una conferencia que te van a ir a escuchar solamente gente que está preparada, que ya está estudiando, pero apostar a crear una escuela para gente realmente analfabeta, que no tiene ni idea y que no tiene la posibilidad de ninguna manera de estudiar, eso es apostar por el futuro, porque si alguien decía, basta, ¿qué le vamos a enseñar a esto? Que no tenían la esperanza, sin embargo, las escuelas esas apuntaban al futuro, de que el niño que fuera a la escuela algún día iba a ser grande, y sus hijos también, y ahora. Entonces, esa iniciativa en el artiguismo es un hecho súper importante y es anterior a las escuelas castellanas. O sea, claro, después de la revolución las escuelas de la patria también quedaron truncadas y seguíamos como que los periodos políticos o revolucionarios van cambiando, ¿no? Pero las personas siguen estando, cambian los gobiernos, cambian las dominaciones, que los españoles, que los artiguistas, que los porteños, que ahora los portugueses, que después los brasileños, pero las personas son las mismas, en el mismo lugar. Claro, y esas por eso también, profe, uno ve cómo pasando, si bien es una idea de Artigas, cuando se trajo tuvo bastante aceptación. Yo estaba viendo acá, por ejemplo, un informe, no sé si usted lo conoce, el doctor José Palomeque, que durante los años 1854 y 55 hizo un informe sobre el estado de las escuelas, en el interior del país incluso, donde decía que asistían apenas 899 alumnos en 30 escuelas. Pero lo importante acá era qué era lo que enseñaban, y esto es lo que me atrajo la atención. Se limitaban y mirá qué cosas para esa época, ¿no? Los rudimentos de la escritura, lectura y doctrina cristiana. Y también los 4 pilares y las reglas fundamentales de la aritmética,
con nociones de gramática castellana. O sea que ahí, ya en 1854, se nota la influencia del catolicismo y del cristianismo, junto con, Sí, claro, que va de la mano con lo académico, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Pero como que no se veía. Hoy que vemos que la escuela tiene que ser laica y esto y que lo otro, y sin embargo, en sus inicios era fundamental como parte de la educación. claro, sí, y claro, y en el desarrollo de la educación, cuando uno estudia la educación de manera universal, claro, está muy relacionado con la historia religiosa también. O sea, los religiosos cumplen un papel importante. Recordemos que las repúblicas, que también nacen siendo confesionales, por lo general las repúblicas del siglo XIX, las que surgen después de la Revolución, son confesionales, como la nuestra, por ejemplo. La República, la Constitución que se jura en 1830, es una constitución confesional. La Iglesia Católica Apostólica Romana será la religión oficial del Estado. Entonces, y eso pasó en todas las repúblicas que se crean. No, y también no hay una parte que dice que somos libres de todo poder del universo, pero bajo la soberanía del Dios Todopoderoso. Claro, sí, claro. Porque ha pasado que a veces dicen que somos, que queremos hacer libre hasta de Dios. No, pero hay que seguir la frase, hay que seguir. Se ve que pusieron una coma, claro, bajo la soberanía del Dios, sí, Todopoderoso. En el siglo XIX, claro. O sea, esto es algo nuevo, lo de que es del siglo XX, esta manera de interpretar el mundo así. Pero si vamos a la historia, hasta el siglo XIX, no existe esa manera. Es una interpretación que puede ser válida, pero bueno, en este momento, en 1820, entonces, después de esa experiencia de las escuelas de la patria, si vamos a estudiar la historia de la educación en nuestro país, un hito también debería ser las escuelas de la patria, debería ponerlas ahí, y a partir de 1820 marcarían las escuelas lancasterianas, y va de 1820 a 1825. Es una experiencia corta, son solo 5 años. Uh-huh. Que dura, no es algo que tuviera una larga duración, pero que de todas maneras es valioso, y también nos habla de ese aporte protestante, cómo los protestantes intentaban meterse de alguna manera y para poder fundar estas escuelas. En este caso, el que ellos mandan, el misionero que viene es Thompson, que va a venir a Buenos Aires, viene a Montevideo, y él sabía, él tenía como objetivo, o sea, si uno ve los documentos de la época, el objetivo es desarrollar la educación. Ellos piensan que a través de la educación, y eso tiene que ver con la historia del protestantismo también, donde en los países donde se desarrolla el protestantismo siempre hay una importancia muy grande que se le da a la educación. Pero con el método lancasteriano, detrás del método lancasteriano venía también la Biblia, las Biblias protestantes, porque como el método era leyendo la Biblia, cuando ellos introducen el método, van a introducir la Biblia. Ahora, en el caso nuestro, y en el caso de estas sociedades católicas, tienen que disimularlo un poco, y lo que hacen son unas lecciones enormes con algunos pasajes de las Escrituras que van a comenzar a aparecer. En el caso de la Citatina, en la banda oriental, en la provincia oriental, lo que se hace es, Thompson tiene que conversar con Larrañaga, que es como, digamos, la figura emblemática de la iglesia, tiene que transar algunas cosas. Entonces, crea la sociedad, él viene a Montevideo, busca hablar con Lecor, pero Lecor no estaba. Finalmente tiene una entrevista con Larrañaga, que era un hombre liberal, y que conversó muy bien con Thompson, lo recibió bien, y estuvo de acuerdo que haga las escuelas, y Larrañaga colaboró. O sea, que fue como, digamos, la escuela, cuando se comienzan a desarrollar, hubo un diálogo entre católicos y protestantes, más allá de que pensaban distinto en muchas cosas, y a los católicos no les gustaba mucho este avance protestante. Lo que le pidió Larrañaga es que tuviera cuidado con los libros que iban a introducir. Se lo adaptan un poco es que es un método protestante, y la influencia fue protestante en el método, pero lo que se usó
estaba muy filtrado por la Iglesia Católica. Entonces, finalmente, el 4 de noviembre de 1821 empiezan a andar estas escuelas, ahí sí ya estamos en la Cisplatina, y van a funcionar más o menos hasta 1825. Y algo que te quería decir, sobre eso hay cartas entre, por ejemplo, Thompson y las sociedades bíblicas, y hay un fragmento muy interesante de una carta que Thompson escribe a las sociedades bíblicas para que veamos que, por un lado, aunque dicen que en realidad lo que quiere promocionar es la educación, sí se nota que lo que hay es también querer introducir la Biblia protestante, porque miren, dice, hace algunos meses fui a Montevideo por unos días con el objeto de establecer allí escuelas basadas en el plan lancasteriano. Tengo el gusto de decirles que mis proyectos se escucharon con toda atención. No es necesario decirles que al impulsar esto promuevo indirectamente la causa a la cual se haya usted entregado tan diligentemente. Desde luego, no podrán hacer uso de la Biblia quienes no saben leer. Todo el que se preocupa por lograr que los jóvenes aprendan a leer puede considerarse como el que abre brecha a la obra de su muy noble sociedad. La lámpara que ilumina el mundo con la luz de la vida parece estar colocada sobre un trípode. La sociedad de escuelas, la sociedad bíblica y la sociedad misionera. Llevé a Montevideo unos 50 testamentos en español y los pocos que me enviaron en portugués. Algunos los distribuí y los demás los dejé con personas de mi confianza para que se vendan o se obsequien según sean las circunstancias. O sea que ahí vemos que ellos saben que para que los protestantes que creen que la fuente de verdad está en la Biblia, entonces, ¿cómo van a leer la Biblia si no saben leer? Entonces el método es enseñar a leer para que puedan leer la Biblia. Y de esa forma, ¿por qué nos rechazan los protestantes? Pero tampoco no saben lo que creen. Los protestantes, la fuente de autoridad está en la Biblia. Entonces les pide que los dejen enseñar a leer, porque si una sociedad sabe leer, va a poder leer la Biblia y por ellos mismos pensar si está bien, buscar si ser católico o si ser protestante. Entonces está bueno no solamente para la historia de la educación, sino también para la historia del protestantismo y para la historia de la libertad de expresión. Porque si una persona no sabe leer, lo que está sometida a lo que le dicen que tiene que hacer. Entonces es interesante en ese sentido lo que aportan estas escuelas. Y luego, otra cosa importante es que ellos... También hay otras cartas que no nos da tiempo de poder ver, pero que también es como que uno ve que también los católicos comienzan, no les gusta mucho ya esta idea, lo que le piden a los maestros, que bueno, que enseñen, pero que después vayan lo tienen que llevar a los alumnos a la iglesia matriz. Les tienen que llevar a escuchar la misa. Claro, hacer catequesis. También. Claro, por las dudas, porque ya ven que se le está haciendo las manos. Y cuando empieza ya la oposición a ser tan grande, el director, que fue Catalá Codina, termina renunciando. Y ya en la época, ahí ya estamos por la Cruzada Libertadora, por ahí, en 1825, el maestro renuncia y se cierra la escuela. O sea que la experiencia fue corta, pero es un hito, es un periodo que cuando estudiamos la historia de la educación en nuestro país hay que estudiarlo, y es importante por lo que significa este hecho de querer, de que sí se introdujo un Nuevo Testamento de esta manera también. Yo creo que igual, profe, es parte de sembrar, si bien no tuvimos el éxito que hubo por ejemplo, en lo que son las colonias inglesas, y nosotros sabemos muy bien que todas las universidades, el motivo era justamente afectar la comunidad, y por ejemplo las universidades como que siempre hablamos, Oxford, la de Connecticut, todo eso, que Massachusetts, todas esas que son famosas, que aparecen en las películas. Claro, todas son fundadas por pastores bautistas. Sí. Y porque ellos vieron y se dieron cuenta la importancia que era para afectar al país. Entonces la enseñanza era muy importante. Acá por lo menos duró 4 años, pero entiendo que también después hubo también influencias en la educación con José Pero Varela, ¿no? Sí, ya vamos a llegar ahí estoy investigando justamente en ese periodo.
Y bueno, claro, es que en realidad con todo esto lo que intentamos y lo lindo de esto es poder hacer visible una realidad que, o sea, en la historia de nuestro país no había sido abordada. Los protestantes estuvieron presentes en distintas etapas, como vimos, y lo venimos rastreando en distintos momentos, o sea, tanto en la época colonial de alguna manera, pero también después de las invasiones inglesas, y como vimos, y acá vemos ya, porque esto era, digamos, el presidente de la escuela lancasteriana, era nada menos que Lecor. Eran cosas que se hacían a esferas altas, porque no es que alguien venía a fundar una escuela allá, en el medio del campo. O sea, había que conseguir permisos de tipo oficial. Entonces, hablan de una historia que se daba a nivel oficial. O sea, la influencia protestante en el siglo XIX tuvo que ser así. No eran misiones, o sea, no estoy diciendo que sea mejor o peor que venga al medio del campo, no, pero digo que había que venir con un plan institucional, había que venir con credenciales, tenía que ver también con el desarrollo de Inglaterra era una potencia comercial, y había que los cónsules tenían que hablar para que dejen, o sea, era gente que estaba muy preparada para poder dialogar a nivel de gobierno. No era que se le ocurría que no eran iniciativas individuales todavía, son iniciativas que surgen incluso a nivel oficial, que tienen que ver con la necesidad de Inglaterra, de también, junto con esa búsqueda de comercios, también una influencia en la cultura de la sociedad de estas repúblicas que van a nacer o que están en proceso de nacimiento. Así es, profe, y lo otro también que es fundamental, darnos cuenta que Dios tiene influencia y tuvo influencia en el nacimiento de nuestro país, que no es que somos un país ateo o agnóstico, sino se ve durante todos estos procesos cómo Dios puso su mano, no es casualidad que haya venido Thompson con este método de lancasteriano, que solamente hayan estado 4 años, pero después todos esos métodos se usaron para poder justamente, y que Artigas, con una gran influencia del cristianismo, haya hecho estas escuelas de la patria, que son hechos fundamentales para cuando venían con esas ideas, ya la población estaba como con ganas de aprender y con ganas de porque perfectamente en una población algo nuevo te genera miedo y no lo quieren, claro. Y se pueden rebelar y no, dejame a mí como están. Sin embargo, gente que es adelantada a la época, visionaria, y bueno, que me digan lo contrario, que todo lo hizo un ateo o algo, sin tener su posición o su fundamento en Dios, al contrario, lo hicieron mucho. Mucho. Esto es bueno, eso hace visible esto, viste que esto estaba en la historia, pero no era como invisibilizado. O sea, así como otras cosas han sido invisibilizadas en la historia, bueno, el caso de esta influencia, que sea protestante, como vos decís, sea católica, lo que sea, si nosotros vamos a ver cuáles son las influencias en la cultura, no podés dejar de ver la dimensión religiosa, sea católica, protestante o lo que sea, está presente y nos permite entender también otros aspectos. Así que, más allá de que quizás a principio se terminó siendo muy, muy creyente del siglo XIX y se comenzó en este embate del laicismo al principio del siglo XX, con eso de la separación, que nos comimos tanto el verso que incluso nosotros tenemos muchas cosas separadas. Sin embargo, hay que volver a las raíces, porque en la escuela de la patria te enseñaban lo que era el amor al suelo, a la patria justamente, el federalismo, los valores, la libertad. Y bueno, a eso tenemos que apuntar. Profe, les comento que obviamente vamos a tener otra clase dentro de 15 días, pero luego me gustaría, y ya comentarle, profe, que se viene septiembre, y justamente es un mes muy importante porque es también el 23 se celebra, se conmemora el día que falleció Artigas. Entonces me gustaría hacer una sesión, varias clases que tengan que ver con los últimos años de Artigas, que creo que son los más productivos. No sé qué le parece. Sí. Bien, sí, me encanta.
Me parece perfecto. Más productivos desde su ideología, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Estudiar esa parte que estudia Gaudiano, que siempre nos queda con ganas de escucharlo, de cuando él está en el exilio y traduce al guaraní. Sí. Claro, capaz que dedicarnos más a esa parte que es la menos conocida. Sí, me encanta. Me encanta la idea. Así que bueno, nos vemos si Dios quiere. Dentro de 15 días, profe, dentro de 15 días vamos a seguir desarrollando el protestantismo en Uruguay, que en lo que hoy conocemos como Uruguay, pero está bueno ver cómo Dios estuvo en la historia del nacimiento también de nuestro país, y que no nos comamos las pastillas de que Dios no tuvo nada que ver con nosotros. Dios siempre está. Bueno, te mando un abrazo y nos vemos si Dios quiere unos días, y un saludo a toda la audiencia también. Ya espero estar por ahí en 15 días. Muy bien, profe, sea buena con los alumnos, y ponga buenas notas. Es difícil decirle eso a un profesor un viernes a esta hora. Justo ahora tengo una reunión de evaluación de las semestrales, esas que van con los promedios. Bueno, pongan la nota que merezcan. Tampoco regale nota, ¿no? Tampoco regale nota. No. Un saludo a sus alumnos también. Mándele saludos. Y al más fatal de todos, también mándele las felicitaciones que acá tiene un fan. No me acordaba de vos con un alumno que vos siempre defendés. Bueno, un abrazo grande, profe. Hay que venir un día. Muy bien, sí, ojalá. Un abrazo grande. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, Colocho, o ya tenemos para ya irnos contenido de Vite o algo. Vamos con el contenido de Vite y le agradecemos a la profe que muy amablemente se sacó un tiempito para estar con nosotros y hablar de las escuelas lancasterianas. Les cuento que si te lo perdiste, vamos a tener esta columna en el canal de YouTube, justamente en la lista de reproducción de Hablemos Historia, de Historia, o si no también en nuestro podcast de Falta Uno Podcast en Spotify y Amazon Music y Google Podcast, que son las maneras de estar conectados si te interesa mucho la historia como nosotros, que está muy pero muy buena. Nos vamos entonces, Colocho, les agradecemos a todos ustedes por la fiel sintonía, que tengan un buen término de jornada. Se viene Estación de Fe, luego se viene un programa nuevo, ojo, atenti, ojo, el Mirador, a partir de las 5 de la tarde, no se lo pierdan, y luego buen fin de semana también, pásenlo en familia, nos reencontramos el día lunes.